que los terceros martes de cada mes siempre hay aquí en el Ateneo Obrero una conferencia de tema asturiano y siempre del mayor rigor científico posible, a nuestro alcance, ¿no? Vamos, y el quinto año que hacemos esto, acabaremos el mes que viene, que será la última. Espero que sea sobre el tema también que empieza a estar candente, precisamente salió en la prensa, de por qué no Trabacadera como museo de Xixón, porque salió una plataforma en contra, pero no vemos fundamento para eso, porque muchas de esas actividades, como se decía hoy en el periódico, pueden integrarse. Entonces, el mes que viene queremos hacer una mesa redonda sobre este tema. Todavía no tenemos cerradas las personas. Pero vamos al tema que nos ocupa, que es súper importante, y más también, porque también está muy caliente, que es el tema de la oficialidad de la nuestra lengua. Asturias vive en una situación anómala por la falta de tratamiento jurídico adecuado al asturiano, y siempre hay que ir al asturiano, refiero al asturiano y al gallego asturiano, para no estar todo el tiempo con esta repetición, ¿no? Y no solo el tratamiento jurídico, sino sobre todo la reconocencia de los derechos de los falantes. Nun é democrático, non é admisible que haya unos falantes con derechos, que son los falantes de castellano, que somos todos, pero cuanto falantes de asturiano non tenemos esos derechos. Derechos recogidos por la Constitución, el artículo 3.2, como todos sabéis, que dice textualmente que los demás lingües, además del castellano, van a ser oficiales acordes con los estatutos de autonomía. Yo no sé, me hubiera gustado preguntarlo a él, pero yo no sé por qué alguien que desobedece al Tribunal Constitucional acaba en Extremadura y alguien que desobedece la Constitución no le pasa nada. Y sigue ahí, y sigue cobrando perras públicas. Además, pues estuviera en su casa o poniendo botellas de sidra, vale, pero hay que encima cobren perras públicas y muchas, ¿no? Esa insumisión a la Constitución no tiene castigo ninguno, pero en fin, las cosas son así. Por alguna razón jurídica habrá, pues yo no me la explico. Bueno, ahí la, ¿no? Que no me digas. Estamos en un tiempo en que la Federación Socialista cambió el criterio en este famoso congreso y está por una oficialidad que todavía no sabemos cuál es la que quiere, pero en fin, cambiaron mucho las cosas, pero también entramos un alderique social muy fuerte, como de los muchos que hubo a lo largo de estos 40 años, desde la Constitución, precisamente, que se celebren estos 40 años este mismo año, pues nunca hubo tan fuerte. Hubo muchos momentos de alderique social, pero no tanto como ahora, me parece, ¿no? Que entren todos los ámbitos sociales al trapo. Falase mucho, pero falase en general muy mal, en sin conocencia, en sin respeto, en sin el menor sentido democrático, en sin respeto a la Constitución, en sin reconocer los derechos de los demás. Y es para mí la misma gente que se metió con el divorcio, que se metió con el aborto, de las mujeres, que se metió con el matrimonio homosexual, o bueno, de otros tipos que efectivamente hay. Toda la gente que estuvo en contra de todo lo que no fuera el establishment, ¿no? Entonces, esos mismos son los que se meten con el asturiano desde cuánto ya. Y el último cantamañanas, pues eso lo puedo llamar de otra manera, que en realidad un tonto útil de los que pagaron tantas perres que también presente fue el señor Feito. El señor Feito presentando el fierro de un telescopio, porque solo era el fierro, resulta que se permitió meterse con el asturiano y dudar de que sea un derecho de interés si cuesta un perro, que cuesta €1, ¿no? Y eso no es así. Fui solo delante de todos aquellos que le habían pagado bien y tenía que devolver los favores, como don Vicente, don Javier, doña Maribí, etc., ¿no? A este señor le había que preguntar por qué no me explica el marafundio de perres de fondos europeos de la FADE. Eso no lo expliquen. ¿Por qué no intruda también a las asociaciones de empresarios de otras comunidades con lengua propia oficial? País Vasco, Galicia, Cataluña, todos los conocemos, el País Valenciano, etc., ¿no? Etcétera.
porque la oficialidad es una inversión. Cueste lo que cueste, de una inversión, y lo vamos a demostrar con números reales. Si nosotros, había que preguntar, y también una última pregunta para Feito, había que preguntar que si Asturias non gastou un perro en oficialidad en 40 años, y fueron muchos millones, por lo visto, como es que tenemos a la cola de todo. Como es que las comunidades más desarrolladas, más progresistas, con más futuro, son precisamente las que tienen lengua propia y lengua oficial, que es lo que está pasando. El razonamiento corresponde, como decía Zapico, el sindicalista, que una baballada, un baballo, no hay más. Pero decíamos que os quiero demostrar con números qué significa una lengua oficial en una comunidad autónoma. Solo hay un estudio en España, tengo el resumen del extracto aquí final de los resultados, solo hay un estudio hecho en España sobre este tema, y yo me encargo del gobierno vasco a una sociedad que se llama SIADECO, fundada en el 67 en Donostia, que es gente muy competente, un estudio que se llama Valor e Impacto Económico del Euskera, y el único de España. Lógicamente, no somos pininos, ya sabemos que estos números que os voy a leer y que es impresionante, no van a ser los que del asturiano con oficialidad. Estamos en otro país, en otra situación, en otra sociedad, y desde luego con una economía que no queda vasca, ¿no? Pero la incidencia será, sin duda, importante, porque los retornos económicos de un asunto como la oficialidad son tan grandes. Voy a daros estos datos. Agarraos al asiento que no lo vais a creer. Son, también, bueno, hay que decirlo, son resultados macroeconómicos finales del estudio del impacto directo del euskera, los sectores de actividad que están vencellados al euskera, los impactos indirectos y los impactos inducidos. El euskera genera, agarraos, 43.000 puestos de trabajo directos, 3.142 indirectos y 10.000 inducidos. En total, 56.142 empleos que suponen el 6,28% del empleo total de la comunidad vasca. Apoyonante. Segundo punto, el valor añadido bruto. El valor añadido bruto del estudio, de resultados del estudio, corresponde a los sectores vencellados también a la euskera, exclusivamente. Algaman un valor de 2.751 millones de euros, que son 20, que al parecer es lo que nos va a costar la oficialidad. El tercer punto, el Producto Interior Bruto, también lo mismo de los sectores vencellados a la euskera, y el 4,19% de la economía de la comunidad autónoma vasca. Son realmente unos números impresionantes. ¿Qué lección hay que sacar? No vamos a llegar a esto probablemente nunca, conformábamos con la mitad, por supuesto, pero lo que es evidente es que vemos perfectamente nibio que reconocer la oficialidad en una comunidad es un factor de desenvolvimiento económico indudable. Va a crear tejido social, va a generar empleo, van a nacer empresas, va a crecer todo. La actividad económica, sin duda, tiene un impacto y un fenómeno social que tiene un impacto económico indudable. Pero el objeto de esta conferencia no es económico. La conferencia trata de refundir un poquín de ellos sobre la cuestión de la oficialidad. Trata de esclarecer conceptos, porque a veces úsense los términos lengua oficial, lengua propia, lengua común, hay matices que se van a esclarecer aquí. José Manuel va a citar también cuáles serían las características mínimas que generan una declaración de oficialidad, cuáles serían las características mínimas que permanecerían de esta declaración. Y también va a mostrar que no existe un único modelo de oficialidad, que cada cual fue el suyo y que nosotros somos suficientemente listos, democráticos y respetuosos para hacer uno
hágame la igualación de derechos de todos los falantes, porque los falantes de asturiano y gallego-asturiano, que los falantes de asturiano y de castellano ya lo tienen, y conseguir esa igualación de derechos al ritmo y de la manera más falladiza para la sociedad que somos. Eso sin duda somos capaces de hacerlo así, sin copiar a nadie. Bueno, trabajo ya de copiar, y cuando sales, no me quiero ni acordar de cómo se llama, falaba de Cataluña y de estas historias, pero esto aquí, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nosotros ese asunto? ¿No? Eso vamos a dejarlo para Prado, porque... Entonces, sí somos capaces de diseñar ese modelo de convivencia y tenemos a la medida de Asturias, ¿no? Y tenemos que tener claro que no hay una batalla es contra el castellano y los falantes de castellano, que somos nosotros mismos. Eso no es así. Y una batalla es contra la intransigencia, es contra la injusticia, es contra el autoritarismo. Eso es lo que significa un reconocimiento de derechos proclamado hace 40 años. Llevamos 40 años sufriendo estas políticas, ¿no? Y eso no puede ser. Y todo ello nos lo va a esclarear José Manuel Pérez, que voy a hablar un poco de él, porque no solo falo yo. Que el año 97 algamos el grado de doctor en Derecho Administrativo, en Derecho en general, por la Universidad de Oviedo con premio extraordinario fin de carrera. En el 99, un par de años más tarde, ya entamó el trabajo docente en la Universidad de Oviedo como profesor titular de Derecho Administrativo. Y en marzo de 2016, ahora hay un par de años, fue nombrado letrado del Tribunal Constitucional para Servicios Especiales. Y es autor de más de 70 publicaciones, un listado largo aquí, desde dedicarse nada más a la lengua, a los derechos lingüísticos y a los temas de estatuto jurídico de las lenguas oficiales, pero tiene 70 publicaciones de esas competencias investigadores en la universidad, que son 3. Y ahí comenté al entrar que para el año que viene ya tengo comprometida una conferencia. Otra sobre ordenamiento del territorio y de urbanismo, que es una de esas competencias, a hablar de este tema del área central, de a dónde está conurbación, que nos decía Juan Pedralles en otra conferencia, esta gran conurbación urbana central, cómo enfocar eso, porque dentro de la ordenación del urbanismo yo experto en urbanismo comercial, pero en los fenómenos de esparcimiento urbano y de regeneración urbana. Perfecto para explicar cómo podría hacerse con una visión de futuro, una visión europea en el mejor de los sentidos, esa conurbación central asturiana, ¿no? Segunda línea de investigación universitaria y el derecho administrativo español y de la Unión Europea, como es lógico. Dentro del tema del derecho administrativo, la ordenación de los sectores económicos, el acceso al mercado y la transposición de directivas europeas al Estado español. Y la tercera línea de investigación es la diversidad cultural y lingüística, tratando ya muy de cerca la protección de las minorías étnicas y lingüísticas, culturales, y la defensa de los derechos lingüísticos. En este tercer capítulo en el que lo traemos hoy aquí. Quería citar que ganó un premio muy importante que se llama Tribuna Fitur, hay varios años, con un trabajo que se llama Régimen Jurídico del Turismo Rural, que fue el mejor trabajo en el ámbito de toda España y toda Latinoamérica. Y otras cosas, bueno, y reconocimientos también por una comisión que hay de evaluación de la actividad investigadora durante varios periodos de docencia. Y, en fin, impartió cursos y conferencias, por supuesto, por toda España y en universidades europeas. Tuvo estancias de investigación y trabajó como profesor invitado también en universidades francesas e italianas, por ejemplo, en Toulouse, en Trieste, en Siena y en Pisa. Y entre 2000 y 2014, decíame él que no hicieron, caso, perdón,
En el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Principado y la Universidad de Oviedo, combinó la docencia con el trabajo como asesor del Principado de Asturias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, dentro de los ámbitos del turismo, el comercio interior, el emprendimiento y las telecomunicaciones. Y nada más, formó parte, en torno a eso también formó parte del Consejo Asesor de Comercio Interior, de Comercio en general, bueno, Comercio y turismo. Y los dos de la misma. No, son dos diferentes, pero fue lo mismo. Nada, ¿no? En el caso. Comentaba que tiene montones de trabajos hechos, no tiene una ocasión, porque no hizo mi caso. Bueno, y quería acabar nada más, para dar paso a él, con una frase que me prestó mucho al final de la manifestación de la Junta por la Defensa de la Lengua, tentamos de mes, que decía, frente a la imposición, nos proponemos libertad. Frente a la intolerancia, nos proponemos respeto. Y frente a la uniformidad, nos proponemos pluralidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Amadeo por su presentación y gracias a la Astura y también al Ateneo Obrero darme la posibilidad de hablar por primera vez aquí, porque es la primera que estoy en una sesión, en el Ateneo. Y gracias a vosotros porque, como comentaba el viernes, y hablar de cuestiones jurídicas siempre un poco agobiante. Además, tengo que cumplir escrupulosamente el tiempo para que podáis ir a ver al Sporting, y eso digo como Carballo, pero no hay problema, espero que ganéis hoy. Y no, la idea es hablar en torno a 35 minutos, por ahí 40, para luego poder discutir un poco. También comentaba que, claro, esto puso de moda y ahora parezco la Piqué, llevo en gira permanente 2 meses, ya voy a empezar a repetirme. Hoy quiero dar un pasín más porque estuve releyendo lo que escribí, estamos en el 18, pues va a 15 años. Y sigue estando de actualidad, pero reactualizado un poco, sobre por dónde podía ir el modelo para Asturias. Quería leer, a modo de entrada, una cosa muy breve que dijo el presidente Estizuelos, que dice que el asturiano esmoreció en sin libertad, pero resuelve con ella. Corrió peligro en un país privado de autonomía y recupera la esperanza con la Constitución, el Estatuto y las leyes del nuestro autogobierno. Naturalmente no es nuestro presidente, y el gallego, del PP, que parece que no tienen problema en tener orgullo de la lengua. También ayer vi la oportunidad de que Ciudadanos de Galicia también celebraba con alegría y gozo el Día de las Letras Galegas. Espero que algún día se haga lo mismo aquí. Bueno, la intervención va a estar 2 partes. Una primera, que algunos ya me habrán escuchado, que es precisar, precisar 4 términos jurídicos que son importantes para luego poder hablar sobre qué tipo de modelo tenemos. Que es distinguir lo que es lengua común, lengua oficial, lengua propia, brevemente, para que veáis un poco, no solo lo que digo yo, sino lo que está diciendo ya a tiempo del tribunal, con lo cual a veces no funciona, con lo cual muchas veces discútese de cosas que ya están claras de va tiempo, pero que aquí se sigue enredando y liando, incluso con confusión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que confundió la anulación que hizo de desordenances de Noreña y la anulación de Carreño, porque no sabe distinguir entre lo que es lengua propia y lengua oficial. Vamos a poder haber lenguas propias que no son oficiales, como pasa con el asturiano. Y luego en la segunda parte pues voy a adelantar un poquitín cómo podría ser la declaración en el Estatuto de Autonomía de esa fórmula de oficialidad y sobre todo apuntar en 2 cosas que son siempre muy polémicas. Uno que tiene que ver con el uso público del asturiano, fundamentalmente con la administración, y el terror que tienen algunos de que vamos a obligar a los pobres funcionarios y subfuncionarios a tener que estar inmersos y aprender por ciencia difusa el conocimiento del asturiano de un día para otro, si no, no podrán hacer carrera, que es el problema del empleo público y la lengua, y otro el tema de la educación.
cómo se podría articular en la educación, el cual también solamente daré algunas pinceladas porque tampoco es un tema que da para hablar mucho. Al filo de lo que lle los términos que son términos xurídicos, no filolóxicos, cuando se fala de lingua oficial, lingua propia, son términos xurídicos, no se está falando desde el punto de vista filolóxico. Y al filo de lo que dice el artículo 3 de la Constitución, que es la clave de todo el sistema que tenemos, voy a empezar por el 3.1, que dice algo tan sencillo como que el castellano es la lengua oficial del Estado. Eso se traduce en lo que ha venido llamándose que es la lengua común, dice el tribunal, la lengua, el idioma común de todos los españoles, dice el tribunal, o la lengua oficial de ámbito general. Es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas españoles tienen el derecho de usar el castellano y una expresión de un derecho de libertad. Pero, en una cosa que es única de nuestra Constitución, junto con el derecho de usar el castellano, está también el deber de conocer el castellano, ¿no? Y ese deber solo se puede satisfacer garantizando que en la educación se estudie castellano. La única forma de amalgamar el conocimiento y a través de la enseñanza. Pero además es un deber que en derecho es lo que se llama una presunción juris tanto, es decir, que si colisiona con otro derecho, que también es fundamental, puede desaparecer. Por ejemplo, el derecho de defensa. Si un preso alega el desconocimiento de la lengua castellana, prevalece el derecho de defensa frente a ese supuesto deber de conocer el castellano. Esa es la primera idea, el castellano como lengua común de todo el Estado y que goza de una oficialidad en el conjunto del Estado. Luego viene el 3.2, y ahora voy a responder que dice, va tiempo que dice, no ahora, que dice que las demás lenguas españoles serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas acordes con los sus estatutos. Bueno, ni la Constitución ni los estatutos de la primera dómina, que es el que tenemos nosotros, por ejemplo, que sin reformar, definieron nunca lo que es la oficialidad. Se falaba de oficialidad, la Constitución fala de oficialidad, pero no dice que es la oficialidad. Lo que es la oficialidad, hizo la declaración lleva tiempo del tribunal, una sentencia muy famosa que se cita en la gente que se dedica a cuestiones jurídicas sobre las lenguas, se cita siempre, que es la 82/86, es como ahí fue la primera vez que el tribunal dijo lo que era una lengua oficial, y es fácil de entender. Dice lo siguiente: aunque la Constitución no define, sino que da por supuesto lo que sea una lengua oficial, la regulación que hace de la materia permite afirmar que es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social. Esto es hiper importante, es decir, no hay una cuestión de si hay muchos o hay pocos, si hay mucha demanda o no hay demanda. O sea, el estatus de oficialidad no está vinculado o encellado a la importancia social que tenga esa lengua. Dice, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados con plena validez y efectos jurídicos. O sea, que la oficialidad es una declaración política, de voluntad política. Y si no se falla, no pasa nada. Ni se está incumpliendo la Constitución. Eso ya lo dice va a tiempo y lo siento, pero ya sí. No es obligatorio declarar una lengua oficial. De hecho, el Tribunal Constitucional ha venido diciendo que los estatutos que no contemplan la declaración de oficialidad se ajustan a la Constitución. Por tanto, no traslademos la pelota a si la Constitución... Es verdad que hay un mandato, en principio, de que las lenguas tienen que el estatus natural en España, junto con el castellano, pues lleva oficialidad. Pero no hay una obligación de declarar la lengua oficial. El estatuto asturiano no lo fa y reconoce la lengua, el bable, sus bables, remite a una ley la regulación de su uso, de sus derechos, pero no hay oficial. Y eso no es inconstitucional. O sea que la batalla no va por ahí. No, insistir en esto da igual. Estamos en el 2018 y seguimos igual. O sea, no es una cuestión que vaya a camudar ahora. ¿Qué consecuencias trae declarar una lengua oficial? Brevemente, porque luego volveré más adelante sobre ello. Primero, si día oficial, va a ser el medio normal de comunicación entre los ciudadanos y la administración. Por lo tanto, va a surtir efectos jurídicos plenamente válidos y eficaces. No fue un testamento en asturiano, surte efectos jurídicos. Pide una licencia de obras al Ayuntamiento de Sisión, surte efectos jurídicos.
¿sí? Que é lo que facemos todos os días con a administración en castellano. Pois facelo en asturiano. Ese ser medio de comunicación xurídicamente válido compone dos derechos. Un derecho de uso activo, que é el derecho de utilizarlo en las relaciones con las administraciones, con todos, no solamente con la administración local y la autonómica, sino también con la administración del Estado, así que en el Principado de Asturias, la periférica, delegación de gobierno, Hacienda, etc. Y el derecho de uso pasivo, que nos den la respuesta en la lengua que hayamos escogido. Además, esta oficialidad trae que cuando hay más de una lengua oficial, el ciudadano tiene el derecho de opción, de usar libremente la lengua que pete, sea castellano o cualquier otra lengua declarada oficial en ese territorio. Por tanto, hay un derecho de opción de uso que hay que respetar, y eso tendrá sus consecuencias no solamente en la administración, sino como también veremos en la educación. Y uno de los problemas de Cataluña con la educación y la inmersión solamente en lengua catalana, que es una de las bichas que se nombran normalmente en Asturias para decir que esto va a ser el acabose. Tenemos muy mala suerte. Ahora bien, este derecho de opción de uso hay dos ámbitos en los que no funciona, que es la toponimia, el nombre y el nombre. O sea, no es que no me gusta, no sé, me gusta Ribesella, pues bueno, vale, pues, pero si es Ribesella, con el caso de ser aproximado al ejemplo, que como decisión, y es bilingüe, pues optar por uno de los dos, no necesariamente los dos simultáneamente. Pero no sé, cualquier otro pueblo que no te gusta el nombre, decirlo. Y tampoco existe este derecho de opción con la antroponimia, con los nombres. Y además, la oficialidad va a implicar que los poderes públicos van a tener la obligación de incorporar en los planes de estudio esos lenguas, para garantizar el derecho de uso a través del derecho de docencia de esas lenguas. Por lo tanto, esto viene a ser básicamente lo que supone la oficialidad. El tribunal, nada más, últimamente sigue dictando sentencias sobre la cuestión lingüística, dice claramente lo que, al final, ¿qué se busca con esta declaración de oficialidad? Dice la convivencia de ambas lenguas oficiales, con independencia de la realidad y peso social de cada una de las lenguas en cuestión, para preservar el bilingüismo. El Tribunal Constitucional parte de que el modelo español se basa en el bilingüismo, en un equilibrio entre las lenguas que se declaran oficiales. El siguiente concepto no viene en el artículo 3 de la Constitución, pero yo creo que ha generado más polémica, sobre todo como consecuencia de, en su día, la incorporación en el Estatuto Catalán y la reforma del Estatuto Catalán del 2010, que destapó todos los horrores que estamos viviendo, entre otras cosas. Que ya apareció el concepto de lengua propia. La lengua propia tiene una carga más bien de tipo simbólico, si queréis, identitario. Fai referencia a la vinculación histórica de una lengua con un territorio o con una comunidad, y es la lengua que nació en ese territorio. Fai referencia a la lengua históricamente de ese territorio, ¿no? La consideración de una lengua como propia, por ejemplo, en la legislación vigente en Asturias, fálase de lengua tradicional, ya se me llama. Lengua tradicional, lengua autóctona, lengua nacional, pero la idea de lengua propia solo alcanza la su plenitud si a su vez esa lengua propia se declara oficial. Lo que pasa es que son dos categorías que operen en dos planos diferentes. Lo de lengua propia fai referencia al aspecto de normalización social del uso de esa lengua que era típica o la tradicional de ese territorio, mientras que la oficialidad opera en el plano de derechos, reconocer derechos a los falantes de esa lengua propia. Pero solo las lenguas propias se pueden declarar oficiales. Eso al menos, mira, libramos en Asturias, pues no son capaces de declarar oficial en inglés, ¿no? Sí, el principio, y eso lo dice el Tribunal Constitucional, solo una lengua propia puede ser declarada oficial. Pero son dos categorías diferentes, y puede haber lenguas propias que no son oficiales. Va poco una sentencia del Tribunal Constitucional, así lo dicho, en relación con Aragón, que es la situación más asemejada a la de Asturias. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Asturias no lo entiende así. En cuanto ve lengua propia, dice oficial. Estos quieren meterme por la puerta de atrás la oficialidad. No. Hay lenguas propias que no son oficiales, ¿vale? ¿Qué efectos jurídicos se derivan de declarar una lengua como propia? Fundamentalmente hay un mandato a los poderes públicos de hacer por la normalización social de esa lengua. Y por otro lado, también un deber
de convertir esa lengua en el uso habitual, que no uso preferente o exclusivo de Cataluña, que se ha aclarado por parte del tribunal. Es decir, una lengua propia, lo normal es que se use, y un uso normal, pero no se puede pretender imponer la lengua propia frente a la otra lengua oficial, que es el castellano. Entonces, cuando, por ejemplo, en Cataluña se fala de que el catalán será la lengua exclusiva o preferente de la administración, el tribunal ha dicho que eso es inconstitucional, porque puede ser cualquiera de las dos, pero no una a costa de la otra. Entonces eso plantea algunos problemas. Básicamente lo que vienen diciendo en este sentido el tribunal, lo resumo brevemente, y es que la administración tiene que garantizar el derecho de opción del ciudadano. Por lo tanto, si usa el castellano, tiene que ser la respuesta en castellano. Si usa el asturiano, la respuesta será en asturiano. No admite que haya un desequilibrio entre las lenguas, porque lo que está defendiendo ahora mismo el Constitucional, con mayor o menor acierto, es indiscutible, y es que hay que ir a un bilingüismo. Pero también reconozco que es cierto que las lenguas propias regionales vienen de una situación de desequilibrio. Por lo tanto, admite medidas que potencien el uso de la lengua propia hasta que se alcance ese equilibrio más o menos deseable. Y la última categoría, que la cito ya de pasada, llega de modalidad lingüística, que en Asturias sirvió pues, para una especie de ocasión desastre, el 3.3 y el patrimonio lingüístico español. Pero este artículo es importante porque cuando se fala del patrimonio cultural o de las modalidades lingüísticas, yo entiendo, y algunos llevamos tiempo entendiendo, que se fala de todo el patrimonio lingüístico de España, del castellano y de las lenguas regionales y de las sus variantes. Y la necesidad de hacer la protección de esas lenguas no es solo una obligación de las comunidades autónomas, y es también del propio Estado. De hecho, está haciéndolo con las lenguas oficiales, claro, el problema es con los que no estamos en esa situación en este momento. Y además, el artículo que ahora mismo está dando cobertura a situaciones como la del asturiano o la del aragonés, en la que tenemos unos derechos lingüísticos que no son la oficialidad, tienen elementos de la oficialidad, plantean problemas, pero nos sitúan en una situación intermedia. Bueno, hecho este resumen rápido de los términos, voy a intentar ahora entonces ver cuál sería el tratamiento más apoyadizo para la lengua asturiana y para el gallego asturiano en su ámbito territorial. Y la respuesta, tenemos una ventaja, no partimos de cero, sino que tienen que hacerse teniendo en cuenta, por un lado, la realidad sociolingüística que tenemos en Asturias, y era nuestra, no es la de Cataluña, ni el País Vasco, ni Galicia, ni Aragón, y la asturiana. Y de ese tiene que ser el punto de partida, la nuestra realidad sociolingüística. El actual marco legal, en su momento tan denostada y de uso, pues mira, yo lo que diré, se hicieron 25 años, algunos estuvisteis en el acto, yo siempre dije que, y alguna vez me zurraron por eso, que si se hubiera desarrollado bien, ahora estaríamos en otro momento. Perdióse mucho tiempo. También para desarrollarla hacía falta voluntad política, cosa que no hubo por parte de casi ningún gobierno autonómico. Pero el que lo tuvo se le zumbó, porque era o todo o nada. Y en eso estamos todavía, en todo o nada, porque como no venga la oficialidad, a rezar que se mantenga la ley de uso, porque esto puede ir a peor, no me llevo. Y las políticas lingüísticas que se endolcaron hasta ahora, ¿no? Y las experiencias que se vienen haciendo tanto en el ámbito público como en el privado. Mi posición es bastante clara respecto a cuál tiene que ser la situación del asturiano y del gallego asturiano. Y es que ambas tienen que ser consideradas como lenguas propias, y como tales lenguas propias tienen que ser declaradas oficiales junto con el castellano, que ya es la lengua oficial del Estado. Una vez conseguido eso, el siguiente paso pues ya aprobar una ley, lo antes se llamaba Ley de Normalización Lingüística, va poco hablando con el presidente de la Academia, ahora la Academia apuesta por el nombre de Ley de Uso y Enseñanza, a mí parece bien cualquiera de los dos, y es donde se va a diseñar realmente el modelo de oficialidad, porque la declaración estatutaria no oficia ningún modelo, bien en el desarrollo posterior. Y ese modelo tiene que responder, a mi modo de ver, a tres principios muy sencillos. Primero, garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos
y ciudadanos asturianos, que ya algo elemental en cualquier sociedad democrática. Garantizar derechos no quiere imponer, sino garantizar derechos a quien no los tiene. Cada uno hará lo que pete. Segundo, curiar por la pervivencia de la lengua asturiana y del gallego asturiano como elementos no excluyentes, pero sí que definen la identidad asturiana como pueblo. El hecho de afirmar que tenemos una lengua propia no significa ser excluyente. Habrá gente que formará parte de su diario como elemento de identidad nacional, tan respetable como puede haber gente que la lengua la vea como un instrumento de comunicación, de identidad y que no identifica con nación. Eso aquí cabe todo el mundo, pero eso pasa con el castellano también. Y luego, un tercer principio sería una progresividad en la equiparación entre la situación inicial del asturiano y del castellano. Pasar, como estamos hablando, de una oficialidad parcial limitada a una total o plena equiparación entre las lenguas. ¿Qué tendría que contener mínimo el artículo 4, si sigue siendo el 4, si se reforma? Básicamente, algunas cosas que son genéricas, son bastante asemejadas a lo que hacen todos los estatutos, pero que nosotros tenemos una singularidad que se puede abordar o bien en el estatuto o bien deseado para después, que es la situación del gallego asturiano o el naviero. Yo personalmente gustaba más decir gallego asturiano, pero bueno, ya va tiempo que no hago batallas de este tipo con nadie. Que cada uno lo llame como quiera, ¿no? Yo tengo claro que filológicamente de gallego, pero bueno, si lo dices por ahí, igual te firma. Otra cosa es la gestión que se fai de esa lengua en el territorio de Asturias, ¿no? Eso ya es diferente. Entonces, primero, el nombre o la denominación de la lengua, asturiano y gallego asturiano o aeronaviego según se opte. La calificación de esas lenguas como propias. Y en tercer lugar, la oficialidad de esas lenguas con castellano. Y aquí ya no se puede introducir una posible limitación territorial de la oficialidad para el gallego asturiano, ¿o no? Me explico. Hay dos opciones. Una, decir que las lenguas oficiales del Principado de Asturias son tres: el castellano, el asturiano y el gallego asturiano, para el conjunto del territorio. Esa es una opción. Otra, y es decir que las lenguas oficiales son el asturiano y el castellano, y en el su ámbito territorial, el territorio Eivonavia, el gallego asturiano. A contar para ese territorio, en ese territorio podría, todavía una tercera opción, en ese territorio podría entenderse que ya oficial el castellano y el gallego asturiano solo, o que lleve el castellano, el gallego asturiano y el asturiano, aunque no lo fale nadie. Claro, eso son cosas que se van a plantear. En cualquier caso, hay una solución de sentido común, y por ejemplo, que el gallego asturiano será la lengua con la que los ciudadanos del territorio naviego se van a relacionar con las administraciones locales. Lógicamente, uno de Tapia pues, podrá dirigir al su ayuntamiento en gallego asturiano o en castellano, o uno de Uruguay, o de Pezós, o de Hilao. Y también, lógicamente, podrá dirigirse a las instituciones del Principado de Asturias, con sede en Oviedo, al Parlamento, al Gobierno asturiano, etc., pero también a la administración periférica del Estado asitiada en Asturias. Esa podría ser una solución para el gallego asturiano. Están aquí algunos que vi el otro día que nos debatimos en el Milán, que decían, bueno, ¿y por qué no puede uno, si vive uno de Navia, de Tapia o de la Caridad en Ribesella, no puede dirigirse al Ayuntamiento de Ribesella en gallego asturiano? Vale, por sentido común y por eficacia y eficiencia administrativa. Y primero porque en la calle supongo que vivirá en Ribesella falando asturiano, amestado o castellano. Y también ese día empeñarse en mandaría al Ayuntamiento de Ribesella la solicitud en gallego, pues tendría, vamos, son cosas de sentido común. Y en el tema de la oficialidad hay que ser más realista que voluntarista y evitar todo tipo de problemas que se pueden generar. Por tanto, eso es una cuestión que se puede resolver en el estatuto o sencillamente pasar la pelota a la futura ley que regule eso. Esta solución de, por ejemplo, es verdad que el estatuto catalán ahora que tiene la situación del aranés,
declara oficialmente, dice, son oficiales en Cataluña, pero no lo fais juntos. Dice primero el castellano y el catalán. Y luego dice el aranés, occitano, que también es oficial. Pero luego, cuando vas a la ley de uso del aranés, matiza. En principio, lo normal es que el aranés sea la lengua habitual en las instituciones del Valle de Arán, junto con el catalán y junto con el castellano. Pero bueno, es una solución que veremos cómo se puede arbitrar. Además, en la declaración estatutaria tiene que reconocer la reconocencia del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a conocer y utilizar la lengua propia, además del castellano. Podía incorporarse, aunque ahora ya no se hace mucho, un mandato de normalización, permitía una futura ley de uso y enseñanza, y una cláusula de cierre en el artículo que lleva el principio de no discriminación por el amor del uso lingüístico que he escogido, que es el principio básico de no discriminación. Preguntármelo todo, ¿cómo se fue la reforma? La reforma, desde el punto de vista de tramitación, es sencilla, muy sencilla. Otra cosa es que se haga en la mayoría. En principio, para poner en marcha el sistema, la iniciativa corresponde a una cuarta parte de los diputados y diputadas de la Junta General, en este momento 12. Pero también podían ponerlo en marcha 2/3 partes de los concellos asturianos, ciencia ficción. O también el propio gobierno asturiano, más ciencia ficción. O sea que en principio vamos a desearlo que con 12 diputados y diputadas se ponga en marcha el procedimiento. ¿Qué mayoría hace falta aprobar? Y aquí discutimos los de constitucional, los administrativos, que si, pues claro, si la reforma es solo para el asturiano, podríamos ir a una mayoría absoluta, porque hay una reforma que afecta a una materia que no es competencia del Estado. Por tanto, con la mitad más uno, acabóse, 23. Si la reforma, eso comentó en su día el nuevo secretario general de la FSA, Barbón, que la idea era meter el tema del asturiano en una posible reforma más amplia del Estatuto de Autonomía. En ese caso, claro, llegaríamos a una mayoría de 3/5, porque tocaría ser todo el sistema. No sé si es bueno o es malo. Nunca se sabe con Asturias y el asturiano, nunca se sabe. Pero podríamos tener la hipótesis de aprobar aquí iría a Madrid. Y en Madrid tiene que aprobarse por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. ¿Pudiera darse el caso de que no nos aprobaran la reforma estatutaria? Podría darse el caso, seríamos los únicos. Pero conociéndolo de Asturias sí es posible. Y una posibilidad que puedas, yo espero que no. Porque en principio todo esto, hay una comisión del Parlamento Autonómico Asturiano que iría al Congreso, se entraría en el debate, etc. Nuevamente, para poner una cuestión que en otros estatutos está recogida sin problema, pero bueno, nunca se sabe. Podría estar entretenido. Pero bueno, confiemos en que pasada esa primera fase, la segunda sería la aprobación por el Congreso de los Diputados. Vale. Vamos a suponer que ya tenemos aprobada la oficialidad, la declaración. Estaríamos de fiesta una semana, 2, varios speeches, de gira por todo el país celebrándolo. ¿Y ahora qué? Porque claro, el problema es que, del cachondeo es que hay que ir preparando ya el ahora qué, no, el ahora después qué vamos a hacer. Y eso es lo que se va a debatir ahora, se está debatiendo, que si sale la presidenta del Partido Popular con todas esas cosas que dice, cada día más originales, ¿no? Que problemas con la educación, que nos van a obligar a todos, a los nenos, a quedar analfabetos porque no van a poder hablar el inglés que ya también domina, o los empresarios van a entrar en bancarrota, como el otro día Feico, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que yo sí miré las subvenciones que recibe la FADE. Y es fácil, no hay información pública, entras en la página web de la FADE, descargas presupuesto para el 2016, subvenciones, 450.000 euros. Reciben desde el 2015 por participación institucional, no sé lo que es, pero también no recibe comisiones y UGT. 450.000 euros, más que recibe cualquier centro de investigación, incluida la Universidad de Oviedo. Y reciben en torno a 1.200.000 euros
para formación. Y podéis seguir leyendo las subvenciones. Esto quede claro, yo no estoy en contra de los empresarios, creo que son muy necesarios los empresarios. Otra cosa son los chiringuitos. Y los chiringuitos normalmente los tienen los del asturiano, ¿no? Como la versión que venden ellos de que los chiringuitos, o sea, y un tema de que todo el mundo recibe subvenciones, todos, ¿no? Y hay que cuantificar, y la pregunta que se puede hacer al presidente de la FADEIE, que explique también a los asturianos cuáles son los resultados de esas subvenciones, es decir, qué resultado hay de la formación, por qué nos va tan bien económicamente, porque cada vez que agarro el tren el domingo para ir a Madrid soy el más millo, porque el resto son rapazos de 30 años que van a trasladar a Madrid y que no volverán nunca más, y eso se está perdiendo pues mucha siente. Pero bueno, después de este desahogo, vamos entonces, una vez hecha la declaración, sobre qué podría ser lo que pudiera ser nuestro modelo de oficialidad. Voy a centrarme solamente en dos cosas. Uno, como comentaba, el uso público de las lenguas oficiales, y por último, haré una referencia al tema de la educación. En cuanto al uso público, quiero comentaros varias cosas. La primera, es garantizar, ahora lo tenemos con muchos problemas. Muchos problemas. Depende del ayuntamiento, depende de que el partido X no tenga el día ofendido y impugne la ordenanza recién aprobada. Ahora mismo la situación de la ciudad está sometida a control judicial permanente. Cualquier acto de avance se cuestiona, fundamentalmente por quienes defienden la ley de uso, que dicen que son los padres, que es mentira, pero bueno. Cualquier avance en la aplicación de la ley de uso termina en los tribunales, está terminando en los tribunales. Por lo tanto, lo primero que hay que garantizar el ejercicio por todos los ciudadanos y ciudadanas asturianos del derecho de usar cualesquier de las lenguas oficiales que libremente escollan en las relaciones con las administraciones públicas, tanto desde el Principado, las locales, como la periférica del Estado. Un derecho de uso activo y un derecho de uso pasivo. Bueno, siguiente paso, y esto es una cuestión muy técnica administrativa, pero bien fácil de entender porque y una de las cosas que preocupa, por ejemplo, a muchos funcionarios. Y entonces, ¿qué va a ser? ¿Todo el procedimiento en asturiano? ¿Tenemos capacidad para tramitar de la noche a la mañana que los trámites de ayuntamientos, principado, consellerías, etcétera, se puedan hacer en asturiano? Ni hay, ni están preparados los funcionarios, ni está preparado el sistema informático, ni está preparado nada. Entonces, en una primera fase, que a lo mejor llegue con la que quedamos, porque llegue con lo que la gente se encuentra a gusto. Yo, personalmente, siempre dije una cosa, yo que quiero como, si hago uso del asturiano, si yo me dirijo a la administración al asturiano pidiendo algo, que la respuesta, es decir, el papelín que me llega a casa diciendo, tiene usted la licencia para hacer la obra, que venga en asturiano. A mí lo que pase de la ventanilla para adentro me da igual. No sé si me explico. Es decir, que la tramitación la fallan en castellano o en austrohúngaro, me da igual. Lo que quiero es que me respondan en la lengua que yo estoy. Entonces aquí, claro, esto porque tiene un coste y hay que ser realistas. No estamos preparados. No hay preparación. Y eso va a generar roces y no hay nada peor que un funcionario encabronado. Lo digo yo, vamos, tú vas a la ventanilla y si tarda 2 meses la licencia, va a tardar 6 meses. Entonces una posible solución ya es distinguir. Según se trata de procedimientos en principiados de oficio, es decir, los que ponga en marcha la propia administración. Muy sencillo, un procedimiento sancionador. Pues en principio lo que se puede en una primera fase es que los documentos que van a dirigir a los ciudadanos, comunicaciones, notificaciones, vayan en castellano. Salvo que una vez recibidos, el ciudadano pida expresamente que vayan en asturiano o en gallego asturiano. Porque ahora mismo la administración no sabe, o sea, otra cosa allí, en procedimientos que iniciamos a solicitud de los ciudadanos, es decir, cuando pedimos algo, una subvención, una beca o una licencia, un permiso, etc., si se falla en asturiano, que la respuesta sea en asturiano. Si se falla en castellano, pues en castellano. Y que la tramitación, pues, se falla pues, fundamentalmente en castellano. Otra cosa posible es que
en una primera fase también se fega un listado de procedimientos vencellados al mundo en lo que sería muy habitual o muy normal que el uso del asturiano. Por ejemplo, en los que tengan que ver con el deprendimiento del asturiano. Toda la Consellería de Educación con los maestros y maestres de asturiano. Ahí la tramitación sea de normal, el suyo, en asturiano. O los que tienen que ver con los servicios de normalización lingüística de los ayuntamientos. Pero eso es hacer un listado de procedimientos en los que de mano se podía algamar esa pleno uso indiferente. Pero si no, una solución fácil inicial para no complicar la vida y usted me lo pide en castellano, yo lo respondo en castellano. Me lo pide en castellano, lo respondo en castellano. Solamente las notificaciones que os llegan a casa. No toda la tramitación burocrática que lleva un procedimiento administrativo. Para eso, los impresos y formularios que se ponen en las oficinas, pues bueno, lo lógico es que vayan o bilingües o trilingües. Claro, había concellos en los que tendrían su cosa. Estoy pensando en el concello de Allande, parte, bueno, castellano, parte en asturiano y parte en gallego-asturiano, depende de la zona del concello. Allande sería trilingüe y Villallón por el estilo. Igual, sí, pero hay algunos, bueno, pues a ver qué solución razonable se encuentra. Que no siempre sea primar el castellano. Entonces, en ese caso, componer los folletos redactados en varias versiones. Una cuarta cuestión, y el tema de los empleados públicos. Bueno, el problema de si se puede exigir a los funcionarios y los contratados el conocimiento del asturiano como requisito para acceder a la función pública o como mérito. Voy a contaros brevemente lo que dice el tribunal, y esto deberían saberlo muchos de los que suelten en la prensa lo primero que se os ocurre. Lo primero que se os ocurre. El tribunal dice, primero, ¿quién es el que tiene el deber de facilitar el derecho de uso? No es el funcionario individualmente, y la administración, la que, según el tribunal, le corresponde promover los medios necesarios para que el ciudadano pueda hacer uso de su opción lingüística. El tema de si se puede pedir como requisito para acceder a la función pública o como mérito. Dice el tribunal que, de acuerdo con la obligación de garantizar el uso de las lenguas oficiales por los ciudadanos y con el deber de proteger y fomentar su conocimiento, nada se opone a que los poderes públicos prescriban, en sus competencias, el conocimiento de ambas lenguas para, 1, acceder a determinadas plazas, no a todas, o que en general se considere un mérito. Son dos planos diferentes. Lógicamente, hay determinados puestos de trabajo en que la conocencia de la lengua es básica, no solamente la docencia, claro. Solo falta que hubiera maestros de asturiano que no sepan asturiano, o que tengan el servicio de traducción, o que estén en la oficina de política y lingüística y no lo sepan, y actualmente los hay, porque la forma de cubrir los puestos de trabajo no tiene en cuenta el requisito lingüístico. Claro, y solo está en la oficina de política y lingüística, sí, porque no sabe ni asturiano ni gallego asturiano. Entonces, y es lógico que en algunos puestos sea un requisito para acceder. El resto puede contarse como un mérito. Igual que se cuenta ahora mismo saber otras lenguas o hacer cursos o másters bien fechos. Claro, no la rey Juan Carlos. Bueno, esto espero que no esté grabado, porque si no... o sea, y eso computa como mérito, y no pasa nada. Dicen, pero es que eso ya es discriminatorio. No es discriminatorio. También lo dice claramente el tribunal. Dice que el propio principio de mérito y capacidad supone la carga para quien quiera acceder a una determinada función pública de acreditar las capacidades. O sea, yo si quiero ser médico tendré que demostrar que hice la carrera de médico, claro. Si no, es que desde pequeño, desde abajo siempre quise ser médico. Bueno, pues, muy bien. ¿Tiene el título? No. No es que me está discriminando, no lo estoy discriminando. Es que para desempeñar determinados puestos de trabajo hay que acreditar la capacidad. Y dice el tribunal, por lo que la exigencia del conocimiento del idioma, que es oficial en el territorio donde actúa la administración a la que aspiras a servir, es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades requeridas. Y eso es básico.
Y además, dice el tribunal, con eso se garantizan principios constitucionales, entre otros el derecho de uso de las lenguas minoritarias. Eso sí, también dice el tribunal que ese requisito tiene que responder a dos principios: proporcionalidad y progresividad. No para todos los puestos de trabajo puedes exigir el mismo nivel de conocencia de la lengua. Por ejemplo, si es un trabajo que no tienes ningún contacto con el público, yo comentaba lo de chiste, cuando hicimos la entrevista en la TPA, porque había un cámara que estaba preocupado, y comentaba, para ser cámara de la TPA no necesitas saber asturiano, ¿no? Ni castellano ni nada, pues llevar la cámara es suficiente. Y entender las instrucciones que te dé el que está contigo. ¿No? Ahora, claro, si es maestro, o por ejemplo, estás en un registro público, pues no falta que seas un políglota en asturiano, pero un conocimiento básico. Además tampoco estamos hablando de una lengua que nos lleve totalmente extraña, lleve más voluntad que otra cosa. Entonces, sobre eso, lo que se puede hacer en una primera fase es, primero, afitar en qué puestos de trabajo se puede pedir el asturiano como requisito para acceder a ese puesto de trabajo. Eso puede hacerse por un decreto del gobierno o una relación de puestos de trabajo. Obviamente, deseando a un lado lo que diría la docencia, porque tiene un régimen lógico y propio, donde se podrían poner esos puestos de trabajo. Lógicamente, lo que tenga que ver con la oficina de traducción, que va a ser necesaria en el Parlamento o en el propio Principado o en algunos ayuntamientos, para los servicios de normalización lingüística. Pero también, por ejemplo, para los que trabajen en algunos determinados puestos de la Consellería de Educación y de Cultura, que son los que están más bien ceñidos al tema de la lengua y de su uso habitual. Y luego puede pedirse para algunos puestos muy específicos, por ejemplo, de registros públicos, quien trabaja en un registro público, o quien trabaja en temas de salud, servicios sociales, vivienda, sobre todo en aquellas zonas en las que la lengua esté más viva. Estoy pensando más en zonas casi rurales, en algunos casos, o zonas de Asturias en las que está vivo totalmente, sea el asturiano o gallego asturiano, y que la forma de relacionarse en común día a día llegue en esa lengua, y que puede plantear a veces problemas pues, con el médico, etc. No estoy hablando de que el médico tenga que saber gallego, asturiano y asturiano, ¿vale? Yo, como comentaba, yo creo que me operen bien. A mí, como se habla indio-austraní, me da igual. O sea, otra cosa es que en determinados puestos que estás en un centro de salud, en el día a día con el público, tener un conocimiento. Entonces eso puede determinarse en determinados puestos de trabajo. Y luego puede determinarse en un segundo nivel cuál es el nivel de conocencia. Pues un nivel básico. No, ahora otra cosa, claro, un nivel alto y para quien quiera ser traductor. Y eso va también para el tema de la TPA. Y luego, para el resto, valorarse como un mérito. Pero un mérito igual que se valora la conocencia de otras lenguas o de otras cosas. Incluso, como mérito, también puede determinarse para qué tipo de puestos de trabajo. No para todos. Eso ya al final sentido común, no hay otra cosa. O sea, que el miedo es que se van a obligar a los funcionarios, no hay así. Además, desde el punto de vista de la administración, voy terminando, está el tema también de la imagen institucional, pues hoy día en el portal de internet, los anuncios y publicidad, logotipos, etc. Y hoy día las publicaciones oficiales que no tienen coste, y es todo virtual. El BOPA ya no existe en papel. El BOPA ya hay parte de anuncios y comunicaciones que se hacen en asturiano. Sobre todo la convocatoria de subvenciones con temas de la lengua ya se hace bilingüe desde hace tiempo y no plantea problemas. La toponimia puede existir con o sin oficialidad, lo único que hace falta es cumplirla. Punto. Con la normativa que tenemos, cumplirla. No hay más. Porque podemos tener oficialidad y seguir dando la lata con la toponimia. Sobre la toponimia solamente decir una cosa, pese a algunos medios de comunicación, no es situación lingüística, los nombres son como son. Tampoco vale para nada rotular abajo les arriondes y luego estar hablando de arriondas todo el rato, o torazo y luego decir torazo. O sea, no hay opción lingüística. Y luego que el bilingüismo tiene que ser algo excepcional. Porque si convertimos el bilingüismo en la regla general, entonces no nos adapta a la toponimia. Si todo oye barra, por cierto, lo de la barra no significa, alguna vez me comentaba, que tenga que decir Gijón barra Sison, ¿no? Puede ir Gijón solo o Sison, no tienen que ir juntos. Y no va el ejemplo de Vitoria-Gasteiz. Es que Vitoria-Gasteiz el nombre es ese, no es bilingüe, y Vitoria-Gasteiz.
no lleva barra ni nada. Entonces, cuando hay bilingüe, que cada uno opte por lo que quiera. Y queda, para terminar, en parte del uso público, el tema de los medios de comunicación. Muy brevemente, la titularidad pública de los privados. De los privados todos sabemos cómo se viene haciendo, que estimulando, ayudando a que los medios privados, radios, medios de prensa, faigan leyes publicaciones en asturiano. Bueno, pues ya a fondar en eso, aunque yo creo que hay que cambiar radicalmente. No puede ser que se cubra la subvención poniendo siempre falar del asturiano con temas que tengan que ver con la propia lengua o con el folclore. Yo quiero ver una noticia de un ayuntamiento en asturiano. ¿No? Que se estropeó la tubería en el llano. Pues coño, en asturiano. No tengo que esperar a leer el asturiano siempre para ver que si falla la maguestu, que si no sé qué. O sea, eso habría que cambiarlo. Y en cuanto a los medios de comunicación de titularidad pública, nada que decir. Sencillamente que también el medio, el complejo de la RTPA, pues lo lógico es que tenga una presencia normal del asturiano. No digo exclusiva del asturiano, pero normal. Que haya informativos en asturiano. Que haya programas de todo tipo en asturiano, y no solamente los que vemos bueno, yo ya no los veo habitualmente, los que hay, que son siempre ligados al ocio y demás. Una presencia natural. Y para terminar, que no queda nada, está el tema de la enseñanza. Bueno, posiblemente esa de las cuestiones más conflictivas que hay. El derecho a estudiar en asturiano o a estudiar asturiano, las dos cosas. Y aquí sí que no hay un modelo único en absoluto. Si desde todas las comunidades que tienen lengua propia, cada una hace un modelo totalmente diferente. Desde el más extremado, que es el de Cataluña, que está planteando problemas por el tema de la inmersión, de que no hay un derecho de opción a estudiar en castellano. Yo considero que eso ya es inconstitucional, lo digo francamente. Discuto con los colegas míos catalanes, que yo sé el razonamiento, dicen que no fue hacer división de la sociedad, más ellos que están ahora, pero por otro tema, que no hay el problema de la lengua. ¿Cómo no va a tener derecho uno a estudiar en castellano? A otros modelos, como el vasco, que tiene 4 modelos variantes, el gallego para estar un trilingüismo extraño entre gallego, castellano e inglés, o sea que hay varias opciones. En todo caso, también gustaría recordar un poco lo que está diciendo el Tribunal Constitucional sobre el tema de la enseñanza. Primero, de quién es responsabilidad articular o garantizar el derecho a conocer las lenguas propias del Estado, pero el Estado con mayúsculas, no solo de las comunidades autónomas, del propio Estado. Tiene la obligación de facilitar el estudio de las lenguas oficiales junto con castellano. En segundo lugar, lo normal es que la oficialidad va a traer que las lenguas formen parte de los planes de estudio. Es que es obligatorio. Y la filosofía, y las matemáticas, y la geografía. Es que a mí no me gusta. Y forma parte de los planes de estudio, porque es la única forma de garantizarlo. Otra cosa es que eso admita matizaciones y que admita graduaciones, y que en una primera fase no sea así y se vaya hacia de una fase en la que estamos ahora hacia otro modelo. Además, sobre esto también hay una cuestión interesante, y que, como dice el propio tribunal, el derecho a la educación es una actividad reglada, o sea, que quien fija el modelo de educación son los poderes públicos, no los padres. De tal forma que no existe, lo dice el tribunal, el derecho a estudiar en solo una de las lenguas oficiales. Lo está diciendo el Tribunal Constitucional. O sea, no hay derecho a estudiar solamente en castellano. Yo creo que los mifíos solo estudian en castellano. Como tampoco hay derecho a que solo estudien en asturiano. Porque el modelo que entiende el Tribunal Constitucional, que es el de la Constitución, es de bilingüismo. Hay que estudiar les dos o les tres. Otra cosa es que sea lengua vehicular. Y lengua vehicular puede ser les dos. Es más, el tribunal dice que tiene que ser les dos. Y ahí puede haber modelos en los que en Asturias pudiéramos tener un modelo básicamente, hemos ido al mayoritario, de padres que opten por estudiar en castellano con 2 o 3 horas en asturiano, o padres que ahora mismo, salvo la experiencia piloto, no se puede hacer, de estudiar en asturiano, en castellano y en inglés. O sea, eso veremos el modelo que se puede derivar. Sobre eso, ya termino,
En educación infantil ahora mismo, y comparto la tesis que sostenía el presidente de la Academia, no hay que hacer grandes cambios. En educación infantil, con arreglar un poco lo que hay ahora, no, la oficialidad no va a reportar grandes cosas, mejorando un poco lo que hay. En el resto, en primaria, en secundaria, en bachillerato y en la educación para adultos, lo que hay que hacer es incorporar en los planes de estudio el asturiano. Y el gallego-asturiano en su ámbito. Y puede hacerse a la vez que se promueven modelos de bilingüismo, trilingüismo con lingües extranjeras. Y con un horario razonable. Pues algunos hablan de 3 horas, pueden ser 2 horas, 3 horas, dependiendo de la demanda. También habrá que pensar en que igual en Asturias hay que hacer zonas en las que hay que hacer alguna exención. Estoy pensando en la zona oriental. Por eso. O sea, que nos pese o no, en Ribadedeva y las Peñamelleras, vamos, igual levanta problemas de mano. O sea, que igual habrá que arbitrar en algunos casos modelos más optativos inicialmente o contemplar algunas exenciones de religioso. No soy experto de todo y habrá que modelar o fijar un modelo que sea razonable. Habría que continuar lo que ya empezó ahora, inició ahora lo de las experiencias piloto, que para que está funcionando razonablemente, pues ir por esa línea, ampliar experiencias piloto sobre la base de la voluntariedad, de aumentar el número de centros en los que se pueda hacer experiencias en que el asturiano junto con el castellano y otra, por ejemplo el inglés o otra lengua extranjera, se puedan hacer una enseñanza. En el ámbito de la universidad y por lo que me toca, tampoco, bueno, no habría que hacer grandes cambios tampoco. Por un lado, ahora tenemos titulaciones ya arregladas que permiten la formación para el profesorado, razonablemente, se pueden mejorar. Se pueden defender tesis ya, por fin, sin problemas, casi en asturiano. La universidad con este rector, la imagen institucional, cualquiera puede entrar a la página web de la universidad, está en inglés, en castellano y en asturiano. Las comunicaciones internas van muchas veces bilingües o trilingües y no hay problema en las comunicaciones. Es decir, en ese sentido, la universidad, y por cierto, esto para los que hablan del coste, se fae con el personal de la universidad. O sea, no se ha contratado a nadie, ni se ha quedado ningún chiringuito, ni nada. Los profesores cobran lo mismo. Poco. Cosas como son. Pero no sé, es decir, que eso está haciendo ahora la universidad con los dos propios medios. Es decir, que no hay un coste en ese sentido generado por el tema de la enseñanza. Y indudablemente ya se podía haber arreglado, pero que tiene que arreglarse ya de una vez y con la oficialidad ya no habrá ningún tipo de excusa, y la situación del profesorado. Crear la especialidad de una vez y que esté en condiciones laborales equivalentes a los otros profesores de otras disciplinas, que lo cual va a redundar también en una mayor educación. En fin, esto es lo que os quería contar más o menos. Lo que esperemos que sea es que finalmente haya esa reconocencia jurídica de la situación del asturiano, del gallego-asturiano como lenguas oficiales, y que seamos capaces de diseñar un modelo en el que todos nos encontremos a gusto. Un modelo que no tiene por qué generar más especiales roces, más allá de que el friquismo es consustancial a la sociedad. Siempre va a haber alguno o alguna que va a tocar las narices, le va a decir que a mí me obligaron, etc. Pero más allá de casos puntuales, tenemos que tener la capacidad de diseñar un modelo, el nuestro, o el catalán y el vasco, etc., que nos permita vivir razonablemente en paz, al menos por la cuestión lingüística, y que permita que, pasado el tiempo, pues la lengua siga viva, seamos una normalidad dentro del Estado, no una normalidad, y que cuando me pregunte el trabajo, ¿y qué? ¿Eso del bable va a ser oficial? Pues sí, que sea oficial y que no pase nada, y que puedan seguir viniendo a Asturias los turistas, no se pierdan en ningún lado, disfruten de la gastronomía, aunque los cartes estén bilingües. Supongo que cuando viajan al extranjero pues no tienen nunca ningún problema, los cartes se les traducen simultáneamente al castellano, ¿no? O sea, un restaurante en Londres, aplicas un botón y te la traducen en castellano. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, tenemos un buen rato.
paso al Alberique, me caben muchas preguntas sobre. Venga, animaros. Hay prioridades. A ver, yo me he hecho muy tonta y no voy a verlo más. Tú ves que, primero o sea, tienes esto y eso en introducción y tal. ¿Ves de algún día impartiendo derecho administrativo en ningún estudiante en la universidad? Pues... No un derecho, ya lo No, ya. Pero estaría bien. Creo que ya es posible. Fícelo una vez en una clase cuando coincidía con la Semana de les Lletres y quitando así 4 que pusieron cara un poco rara, el resto de la gente no puso problema. Yo tenía una asignatura que era Derecho Administrativo de la Cultura y del Deporte, porque el Derecho Administrativo cubre todo, cubre desde el nacimiento hasta la muerte, y uno de los ponentes que siempre llevaba pues era Ignacio Iglesias, como empresario, y llegaba, presentábase como Ignacio, ¿no? Como al entrar así la corbata, todo serio y tal, y que soy empresario, abogado, y falaba una hora en asturiano, los rapaces. Algo natural, habrá gente que le moleste, como molesta con muchas cosas, pero yo creo que lo fará quien quiera y será algo natural. A mí estaría bien, vamos. Bueno, se puede hablar de derecho en asturiano, y de ciencias y de cualquier cosa. De hacer escortes. Siempre. Algo... Primero, perdón, porque no fago muy bien el Pues en amistad y tal. asturiano, porque llevo 3 años aquí, yo soy catalán. Bueno, no estoy muy de acuerdo con tu opinión del tema de la educación, porque al menos es mi opinión, porque si me equivoco. El sistema con que yo he estudiado siempre admitía las 3 cosas. Entonces, bueno, yo tengo 48 años y falo catalán, falo castellano e inglés. El problema ha sido con el tema político, pero el sistema educativo que siempre ha habido en Cataluña, bueno, siempre ha sido inclusivo, nunca ha habido problema con este tipo de cosas, ¿no? Es más, incluso creo que hubo un estudio que decía que el nivel de castellano en Cataluña era el más alto, ¿no? Bueno, eso no es así, te lo bueno, digo. corrígeme si me equivoco, es el tema, ¿no? Pero por digo que no tiene que haber ningún problema si se educa bien sin imponer. A ver, estoy de acuerdo que no hay que imponer, ¿no? Pero al menos el sistema educativo que ha habido hasta ahora nunca ha habido ningún problema. Vamos a ver, hay estudios, sé que la Generalitat tenía algún estudio que ha ocultado. ¿No? Que ha ocultado porque había peticiones y nos han satisfecho. ¿Vale? Eso es una idea de la Generalitat desde el principio, a diferencia, aunque en el caso vasco no vale, porque la diferencia, el salto entre el euskera y el castellano es muy alto. Entonces, unas lenguas romances son próximas. Pero bueno, el tema de Cataluña es que entendieron que para no crear una sociedad dividida, la enseñanza era básicamente en catalán, se hace una asignatura de 4 horas o 3 horas, 4 o 3 me parece, en castellano, 3. Ahora había una cuarta que se la están toreando, porque es en castellano pero la explican en catalán. O sea, es hablar de la lengua castellana en catalán, con lo cual sigues hablando en catalán. Tampoco hay cifras exactas de cuántos padres están pidiendo el derecho a que la lengua vehicular de sus hijos sea el castellano. Eso no implica que no se nieguen a estudiar en catalán, sino que haya más modelos, como hay en otros territorios. Yo no lo traje aquí, pero lo llevé cuando fui, no sé, porque yo no sé en qué sitio fui, tenía los datos de una encuesta ocultada por la Generalitat y no estaba tan claro. O sea, el porcentaje de felicidad no está. Yo entiendo que es un modelo como otra manera. Yo entiendo que hay que dar la posibilidad, dentro de los modelos que diseña la propia administración, de que si uno quiere estudiar en castellano, pueda estudiar en castellano. Ahora mismo en Cataluña eso no existe. No existe.
Y aparte de los... y han perdido pleitos y no acatan las sentencias. Eso es, yo no digo que no... y sobre las encuestas PISA, vamos, sobre el nivel... Pero bueno, hay como otras comunidades que también dan niveles muy altos y bueno... Pero bueno, son opinables. Yo creo que hay que ahí lo están haciendo mal, pero es mi opinión, puedo estar equivocado, no creas que... Y eso, yo tengo compañeros de tu edad también, con los que trabajo bastante y tienen un nivel correcto de castellano, como tenemos los asturianos, ¿verdad? Como nos falta por culpa de la interferencia de la otra lengua, pero no. Yo digo que más o menos, el tema siempre es político, al final, tipo, si se impone una cosa, al final claro, cuando tú hay unos, problema. Claro, cuando tú hay unos padres que reivindican ante la administración educativa catalana, no les atienden la petición, automáticamente no termina el pleito en el tribunal. Y claro, a mí lo que yo, y eso sí discrepo, es que tenga que ser un tribunal, sea el Supremo, sea el Constitucional, el que tenga que decir cuántas horas tienen que estudiar en catalán. Los tribunales no están para eso. Están para garantizar que pueda hacer uso de ese derecho, pero no decir, bueno, el Supremo dijo un 25%. Bueno, vale, y si da por decir un 30%, bueno, ¿con qué motivo? Los jueces no son expertos en materia educativa, entonces, pero bueno. Yo quería hacer, comentaste, falo muy mal, pero espero que se me oiga. Cuando fales del procedimiento de modificación del estatuto, hiciste un comentario, yo creo que muy acertado, sobre la posibilidad de que el estatuto, bueno, de que un estatuto aprobado aquí pueda llegar a Madrid y ahí en el Parlamento que se nos tire para atrás, ¿no? Yo espero que no también, pero sí me gustaría saber tu opinión. Hay rumores de que probablemente se esté planteando, no sé en qué estado estáis, pero que falte mucho para eso, ¿no? Pero de una posible reforma de la Constitución que, entre otras cosas, recuellan el artículo de les lingües, expresamente de les lingües de las que se fala. ¿Eso suena? No. Es decir, que no venga una mención genérica como bien ahora a que las demás lenguas serán oficiales en los... No, porque eso tendría otro problema. ¿Cuál es el límite? Porque claro, si además, si falas de... tendría que poner la lengua del territorio. Porque, por ejemplo, si falas de galego, tendríamos problemas en el occidente de Asturias, en León, y podría ser absurdo de que el asturiano no fuera oficial y fuera el gallego asturiano. Entonces, el listado es complicado, hacer el listado. Yo eso me parecería un absurdo. Más sencillo de decir, o otro tipo de cláusula. No lo sé. Lo que sí se está avanzando, pero se paró últimamente, y además participé en unos seminarios que organizó un senador catalán, digamos, por el cuarto seminario de plurilingüismo lingüístico. El seminario que hicimos en Valencia, el último se hizo en Madrid, en el Senado. Sí de hacer una ley del propio Estado reconociendo les lingües. Pero claro, esa ley partía ya de los que son oficiales. Claro, si estamos en lo mismo, o entras en esto o quedas, como siempre, en la puerta. Pero como parece que siempre nos pasa de todo, que solo faltaría que pasáramos... yo comentaba que el problema que estamos teniendo ahora es que el tema catalán, perdón, sí, está machacando. O sea, el asturiano tiene muy mala suerte. Cuando uno llega la crisis económica, llega la conjunción de los planetas y ahora hay el tema catalán, que lo perturba todo y lo mezcla todo. Entonces, es muy fácil asustar a la gente. Bueno, interesadamente, porque claro. el discurso que también... Claro. Pero digo que es muy fácil asustar a la gente, porque tú sales a la Nueva España, no es que van a obligar a mis hijos, a los provincianos a estudiar como en Cataluña, y se acabó. Claro, se Mallorca, bueno. Entonces se ponen los pelos como escarpias. Ya tienes un problema social de labor pedagógica de decir, mira, que esto no es así, que aquí vamos a ir a otro modelo, explicarlo, ese modelo. Y es la cosa más importante, junto con pelear por la declaración de ciudadanía, y es qué modelo. Y hay que partir de un modelo amable y de un modelo que se ajuste a la realidad que tenemos. Los vascos empezaron con una cosa, ahora están en otra. No podemos pretender que de la noche a la mañana aquí, pues oye, pues a lo mejor hay que tener una temporada con el modelo que tenemos ahora de voluntariedad. Igual a lo mejor, pero mejorado, sin problemas en ningún centro, incluidos los concertados, con buen profesorado estable, con buenos materiales que ya los hay.
y eliminando todo tipo de duda y fomentando, animando a la gente a esos proyectos de vehiculares trilingües, para que la gente vea que los guajes pueden aprender inglés, asturiano y castellano y salir unas máquinas. Porque eso te voy a traer, lo del bilingüismo es terrorífico, o sea, el bilingüismo, que te dé clase en inglés. Claro, pues si el profesor sabe de inglés pero no sabe matemáticas, lo fastidiamos. El guaje aprenderá inglés, pero de matemáticas no va a tener ni idea. Que es el papanatismo que también se está cayendo, muchas veces. Pero bueno, pero no, de eso no ha habido, no tengo conocimiento. No podía emplearse el argumento económico, porque tú, por ejemplo, decías ahora de, bueno, paso a paso, de Euskal Herria, ¿no? Porque yo quedé plasmado, o sea, yo sabía que, evidentemente, la oficialidad genera un poder económico, eso, y es de sentido común, la troncalidad, la torna, la rotulación, en todos los estalles de la vida social y los estalles incluso de la medicina y todo. Vamos a ver, por ejemplo, Euskal Herria, 51.000 puestos de trabajo, 40 y tanto, no sé cómo, porque yo lo puse diciendo. Ese argumento pues se suena estudiar. Es decir, el argumento de que la oficialidad no nos va a privar de la economía, o sea, va a mejorar la economía asturiana por la oficialidad, sino que va a mejorar en todos los estalles. Entonces, eso es demostrable. El problema que hay ahora, perdona que te interrumpa, es que ni hay números reales, no se sabe a fin de cierta ni cuánto puede costar, ni cuánta riqueza puede generar. Porque como comentaba Madu, solo el fallo del estudio de Euskadi, hay algunos techos fuera. Y normalmente yo veré que la lengua genera actividad económica, pero no ya pensando ya en términos de empleados, de funcionarios, de chiringuitos, no, es que genera actividad económica. Y una cosa tan importante como hoy el turismo, y la única forma que tenemos de colocarnos de forma diferente a otros territorios. O sea, el paisaje es muy bajo, sí, pero también lo hay bajo en otros sitios. ¿Qué mejor tiene un turista que venir y ver algo pues que no tiene en la su tierra? Y eso con además como somos los asturianos, siente nuevamente agradable, los faltosos como en todos los lados, pero una cosa agradable. Y eso genera riqueza y diversidad. Yo me gustaría ir a los sitios a ver cosas diferentes de lo que tengo aquí. Y la lengua no hay una agresión. Entonces, bueno, haría falta hacer un estudio real, pero de momento no lo hay, pero bueno, viendo un poco lo que pasa alrededor, pues yo creo que riqueza. Yo quería preguntarte, bueno, a ti y a todos los partidarios de la oficialidad en general, que siempre decís que la oficialidad no traería problemas, que sería todo, que se manejaría todo de una forma muy llena de sentido común, que sería gradual, que se estudiaría el caso concreto. Yo quiero preguntaros, ¿qué nos inmuniza a los asturianos con respecto al resto de regiones donde la lengua siempre genera problemas políticos? Vamos casi a ver. Siempre, con mayor o menor profundidad. Vale, vamos a ver. Me parece un poco voluntarista esa perspectiva. Problemas va a haberlos seguro, pues los hay en todos, pero es que no solamente lo hay en la lengua, lo hay en todas las facetas de la vida, hay problemas. Un ayuntamiento de decisión aprueba una ordenanza y hay un problema, porque habrá ciudadanos que estarán conformes y ciudadanos a los que les molestará o verán recortados sus derechos, ¿vale? Por lo tanto, posiblemente, y en algunos habrá gente que incurrirá en excesos y que tendrán que rectificarse, ¿vale? Desde el punto de vista jurídico, etc. Entonces, no es que estemos inmunizados contra nada. Yo lo que único digo es que no me vale como argumento en contra fijar siempre los modelos en los que ha habido problemas. Porque, como el tema de las lenguas, no acaba en España. Las lenguas existen más allá de los Pirineos. Y hay países en los que funciona muy bien y hay países en los que funciona mal, pero no es un problema de lengua, es un problema de otro tipo estructural. No me vale el ejemplo de Bélgica. El ejemplo de Bélgica, que eso que suele citar, valores y flamencos, porque son dos pueblos diferentes. Ya no es un problema de lengua,
Eso es un estado ficticio que se creó. Un estado artificial, en realidad. ¿Por qué no citamos Suiza? Son 4 comunidades lingüísticas, por cierto, bastante, con un nivel económico bastante alto, etcétera. La lengua no es problema. Hay multitud de sitios en los que la lengua no es problema. Otra cosa son otro tipo de excesos, y los puede haber en la lengua. Porque vamos a ver, en la lengua, como cualquier otro elemento identitario, vamos a hablar de la cultura, etcétera, pasa con el castellano igual. Gente que convierte eso en una bandera en la que de identidad nacional, no para unir sino para separar, pero con el castellano también ocurre. ¿Por qué la imposición del castellano es buena? ¿Por qué prohibir a alguien utilizar otra lengua es malo? No, pero, a ver. Ahora, que puede haber problemas, lo sabrá, y los problemas son para corregirlos. Mira, o bien por la propia administración, o bien por los tribunales. Yo no pienso que esto vaya a ser un paraíso, ni Asturias va a ser una potencia económica por el tema de la lengua. Pero digo que darle al menos la posibilidad o la duda de que seamos capaces de hacer algo bien. Y los asturianos hacemos bastantes cosas bien, más de lo que pensamos, ¿vale? Pues igual en esto, como íbamos viendo lo que pasa alrededor desde hace muchos años, hay sitios en los que no ha habido tanto problema lingüístico. Ahora, puntualmente siempre va a haber problemas, seguro. No, eso evidentemente. Ya los hay. Ya los hay ahora. Ahora piensa al revés. Claro, oye, que... Ahora, bueno, perdona. Una cosa no. Un problema político. Está contando, ya lo sabemos. A ver, Es que hay un conflicto ahora mismo. Porque hay que haber bien voluntad política, que no la hay, y no creo yo que la haya. Sí, pero, a ver, en España se reconoce que hay un efecto de emulación, ¿no? Cuando una comunidad autónoma tiene unas competencias, se tiende a que otras comunidades autónomas procuren tener las mismas competencias, como la reforma de los estatutos. El Estatuto Valenciano imitó al Estatuto Catalán y en su literalidad exige prácticamente... y el andaluz y el andaluz también. no ha sido recurrido, fíjate. Entonces, que no ha sido recurrido. Bueno. Con la misma redacción esa. Sí, pero existe ese fenómeno. Es Sí, decir, el fenómeno- el provincianismo, digamos, existe y está ahí. Entonces, simplemente quiero expresar esta No, no. inquietud que tengo. Es decir, Y me parece razonable. Vamos a ver, yo te estoy diciendo que estoy convencido de que va a haber problemas. Pero también los hay ahora. Ahora hay gente que quiere hacer uso de una cosa y no puede. De derechos que no puede hacer. Por ejemplo, quiere estudiar, que sus hijos estudien asturiano y no pueden estudiar asturiano porque el centro no oferta o porque, etcétera. Intenta estudiar asturiano en un concertado. Y digo que también eso será un derecho. Yo no pido que, o sea, esos padres no están pidiendo que todos los demás tengan que estudiar forzosamente, pero déjenme usted al menos ejercitar el derecho. Entonces, seamos capaces de hacer un modelo, además, en una comunidad en la que la lengua no es conflicto. Esto no va a generar una separación, etcétera. Y no me vale el ejemplo catalán. no, Vale, la situación es muy mira distinta. Galicia. Hay conflicto lingüístico más allá de 4 del club del viernes. Galicia está muy dividida en población rural, población... Quiere decir, es el contexto en cada No, sitio es no muy asocies distinto. lengua a medio rural. No, a uso de la lengua. No, y uso de la lengua tampoco. En Galicia. En Galicia pasa Vigo y se fala galego y en Pontevedra igual. Y en el medio rural también, pero vamos, que hay de todo. Entonces, veremos dónde funciona bien e intentaremos ser los mejores. A ver si es verdad. Intentaremos, ¿eh? La Tufía está primero. La Tufía está primero. Bueno, yo quería decir, bueno, me llamó la atención, pero, o sea, primero en lugar y luego opinar, porque lo de los modelos, porque bueno, a nivel educativo sí que vale, hay varios modelos y todo eso en cada comunidad, pero a otros niveles que no son los educativos, de otros estalles de la vida social y económica, también hubo Hay muchos modelos. unos avances, o sea, fueron poquito a poco ahí avanzando, o sea, no fue, porque yo la parte de opinión de aquí porque hay que dar, o sea, estamos echando horas y días y vides enteres en tener que amosar si ya algo, pues eso, económicamente viable, si va a ser conflictivo o no va a ser conflictivo. En estas 3 comunidades que estamos todo el tiempo citando, llegó la supuesta democracia y dijeron, oficial, tuvieron que demostrar
si era económicamente viable, si iban a pelearse unos con otros. Fíjese oficial y punto, y a quien no le prestó, pues que se marche, y a quien le presta, pues sigue. O sea, que no sé por qué hay que dar tantas vueltas a lo mismo, tenés que estar demostrando todos los puñeteros días si esto es viable o no es viable económicamente. O sea, no sé, en estas comunidades, fíjese oficial, evidentemente vienen de atrás, todas esas cosas, pero estas comunidades eran bien diferentes entre ellas. En toda la historia política, que están demostrando. Muy fácil. Ahora no vamos a compararnos, y ya lo sé, son 40 años de diferencia y el retraso viene. Díselo al principio, es muy fácil. La declaración ya era cuestión de voluntad política. Sí, y tuvimos un parlamento, tenemos un parlamento, ahora está en una situación diferente, pero tuvimos históricamente un parlamento en el que la mayoría parlamentaria estaba en contra de la oficialidad. Sí, pero me refiero que a nivel de, a modo de reflexión, quiero decir, sí. Que por qué tenemos que estar amosando todo el tiempo si llega económicamente, bueno, si en Euskadi no sé cuántos empleos y en nosotros, pero que da igual, no se genera empleos, se genera derechos y punto, y es lo que tienen que hacerse. Y luego eso, lo que me, vamos, lo que, bueno, otra cosa que te quería trobar es si es verdad que hay un presupuesto para las comunidades con lengua propia, un presupuesto estatal, comunidades con lengua propia. No es que haya un presupuesto, pero reciben ayudas por varias vías. Por ejemplo, toda la financiación de las academias, la gallega, la vasca, etcétera, viene a cargo del Estado. La Academia de la Lengua recibe 0 euros. Temas de promoción cultural, la promoción cultural del Estado incluye la promoción del castellano y de las lenguas oficiales, vea ser el Instituto Cervantes, etcétera. Es decir, que claro que el Estado está dando dinero por el tema, porque el tema, lo comentaba antes, el pluralismo lingüístico no es una cosa solo de las comunidades autónomas, y es de todo el Estado. Es que hay un patrimonio de todos los españoles y es común a todos los españoles. Yo estoy tan orgulloso del castellano como del euskera, que no lo hablo del catalán o gallego, y ese es un problema también de este país, ver eso como algo diferencial, ¿no? Es que eso es riqueza para todos, independientemente de que haya gente que puntualmente lo utilice como conflicto, eso y otro tema, pero yo lo veo como riqueza, lo vi siempre la lengua como riqueza, y a mí me presta que la gente fale galego, euskera o catalán. Y claro, eso es una obligación que tiene el Estado y tiene que contribuir pues, a eso. Vale, tú y luego ¿vale? Y acá, he pedido aquí, ¿verdad? Sí, no, pero está el primero. Vale. Siguiendo lo que decía él, pero los que estamos realmente discriminados somos los asturianofalantes. La ley de uso no se cumple. No. Yo, va poco, tuve que poner una queja en el Instituto de la Andalucía y escribirá todo en asturiano. Normativo asturiano. Presenté la ventanilla y el funcionario díxome: esto no se puede presentar así, porque tan vale. Y yo, ¿cómo que no? Hay una ley de uso que me permite escribir en asturiano, y me dice: ¿usted no sabe que el bable no es oficial? Y así no me quedé. Y tuve que anestar otro escrito en castellano para que me lo pudieran enviar a la consellería. Y así no fue. O sea, la ley de uso no puedo dar uso de ella. No, porque la ley de uso no contempla esa posibilidad, ¿vale? Contemplalo en las relaciones con el Principado de Asturias. Ya tuvimos el problema también con la Universidad de Asturias hasta que se fijó el reglamento. Entonces, claro, viene allí que podía adamar hasta ese punto, pero como está sin desarrollo, pues está como está. En el artículo 4 que dice que tenemos derecho. Yo esto comentélo a Ignacio Galán y díxome que sí. ¿Era un instituto, no hay un Principado de Asturias? Sí. Y era el Principado. Claro. Y era el Principado de Asturias. Sí, pero es que, entonces llegas, no te lo faen, tienes que, bueno, tal, pero plantear la que sea, ante la inspección al centro educativo, pasarán de ti, plantear recursos, claro, vas a pleitear ante los tribunales todos los días para hacer cumplirlo, y luego voy al TSJ y a echar castillo. Ese es un problema, que estamos judicializando continuamente eso. Eso lo siento, pero queda una pregunta y una más. No, yo quería comentar que no sé por qué en Asturias siempre sacamos entre los problemas que no deberían de sacar, eso por un lado. Por otro lado, estoy de acuerdo que lleve voluntad política y otra cosa que quería comentar es que el tratamiento del Estado hacia Asturias es discriminatorio, porque yo pongo la televisión y sale Cataluña, sale País Vasco y nosotros no es para nada, o sea, tiene que pasar al gordo para que salgamos. Y claro, que tampoco nos ayuda esas cosas. Y luego, otra cosa que quería decir es que cuando aquí se divide el Estado español en comunidades autónomas, el tratamiento no es el mismo. Es decir, unas comunidades autónomas
no se sabe por qué motivo, tuvieron unas competencias con mayor peso autonómico y con mayor poder, y coincide que esas comunidades autónomas son las que verdaderamente están tirando. Y yo no entiendo, sé el por qué, pero no entiendo el por qué Cataluña es histórica, o el País Vasco, o Galicia, y nosotros no somos históricos. Es que yo a veces no sé por qué. Porque eso sí que es importante al final. Porque el modelo constitucional día sí. Ya, no me ya. No, día sí, y además estaba pensado para esas tres, para dos, no para tres. Por eso digo yo que yo creo que partimos ya de Galicia vino de prestado. Bueno. Y está pensando en el resto que tuviéramos una descentralización pues con una diputación provincial potente. Y ahí sí viene el efecto de emulación, tiene razón. Se disparó y se construyó un Estado autonómico, porque como tenemos un Estado abierto, que nunca se cierra, que algún día habrá que cerrar, eso sí que es un debate para una charla. Habrá que cerrar esto no puede ser una continua carrera de ver quién agarra más competencias. El tema de histórico, pues mira,